Nada es más estoico que saber cuándo irse, no por orgullo, sino por sabiduría. Un hombre que insiste en quedarse donde ya no hay espacio para él, niega la realidad, y esta negación es la raíz de todo sufrimiento. La mujer que se marcha rara vez vuelve porque la presencia constante ha matado el deseo. Para que algo vuelva a arder, el oxígeno de la ausencia debe entrar en escena. Irse, en este contexto, no es rendirse, es recuperar el control de la propia vida. La mayoría de los hombres creen que ligar es un acto de amor, pero a menudo es solo un acto de apego. El estoicismo enseña que no deberíamos querer controlar lo que está fuera de nuestro poder, y el comportamiento de otra persona siempre lo será. Irse, entonces, es un ejercicio de libertad. Cuando te retiras con firmeza y serenidad, envías un mensaje silencioso. Me respeto lo suficiente como para no mendigar. No necesitas saber que sigues pensando en ella. Necesitas sentir que has dejado de girar a su alrededor. La mente humana valora lo que teme perder. Y una presencia constante es como ruido de fondo. Con el tiempo, ya no se nota. Su retirada estratégica le hace darse cuenta del vacío que su presencia llenaba, y ese vacío puede ser más fuerte que cualquier palabra. Irse también es un acto de autoconocimiento. Te apartas para escuchar tu propia voz, ahogada durante tanto tiempo por el ruido de la necesidad. No desapareces para manipularla, te das un paso atrás para reconstruirte, porque mientras intentes recuperarla, no estás realmente presente en ti mismo. Y el estoico sabe, el único refugio seguro está dentro de uno mismo. Se necesita valor para irse en silencio, resistir la tentación de enviar un último mensaje, de intentar una última explicación. Pero este silencio disciplinado es su mayor grito de fuerza, porque aunque ella espera una reacción emocional, tú ofreces una ausencia racional. Y esto confunde, y cuando hay confusión, hay lugar para la duda, y donde hay duda está deseo. Irse de verdad no es desaparecer físicamente, es desconectar emocionalmente, es dejar de esperar, dejar de seguir, dejar de engañarte a ti mismo. El hombre estoico sabe que no hay honor en estar donde no se le quiere, pero hay dignidad en salir con calma, con postura, con convicción, porque cuando te vas sin dramas, no solo te retiras, te elevas a ti mismo. La mayoría grita por ser escuchada. El estoico guarda silencio para ser comprendido. El silencio, cuando se usa sabiamente, tiene un poder devastador. No es la ausencia de palabras, sino la presencia de la conciencia. Cuando silencias, no estás ignorando, sino protegiendo tu energía. Le está diciendo al mundo que no necesita explicarse, porque quienes tienen claridad no necesitan aprobación. El silencio duele, pero no es un castigo. Es una invitación a la autoexaminación. Cuando dejas de hablar, ella empieza a pensar. Empieza a oír lo que su voz amortiguó, el eco de las decisiones que tomó, la ausencia que ahora pesa, la duda que antes no existía. Es en este espacio de silencio donde nace el arrepentimiento, porque nadie valora lo que siempre está disponible y es ruidoso. Los hombres que hablan demasiado tienden a justificar todo, y justificar es un acto de defensa, una señal de quienes aún esperan algo a cambio. El estoico no justifica, toma una postura. Entiende que el valor no está en convencer, sino en mantener la dignidad. El silencio es su muro. En él no expones debilidades, solo observas. Y quienes observan, dominan. No se trata de jugar a juegos, se trata de respeto propio. Cuando te callas, demuestras que has aprendido a controlar el impulso, y el autocontrol es la base de la fortaleza interior. El estoicismo enseña que no reaccionar es una virtud, no una omisión. El hombre que está en silencio cuando puede explotar es el mismo que domina cuando podría perderse. Tu silencio debe ser inteligente, no pasivo. Debe estar cargado de intención, no de dolor. Silencio, pero con propósito.
Silencio, pero entrando en casa. Trabajar tu mente, fortalecer tu cuerpo, moldear tu vida. Porque cuando el silencio va acompañado de transformación, se vuelve imposible ignorarlo. Al final, lo sentirá. Aunque no te digas una palabra, notará el cambio. Se dará cuenta de que se ha perdido algo esencial. El hombre que creía controlar ya no responde de la misma manera. Y cuando el silencio crea misterio, también crea presencia. Una presencia que resuena más fuerte que cualquier discurso desesperado. No deberías intentar convencer a nadie de tu valía. Debes volverte tan firme en quien eres que tu mera presencia sea suficiente. El estoicismo nos enseña que las palabras no cambian los sentimientos. Y tratar de explicarte demasiado es como tirar agua a un agujero sin fondo. Nunca es suficiente. Con cada nueva explicación pareces menos firme, más desesperado, más inseguro. No quiere oír que la quieres. Quiere sentir que no dependes de ella para vivir. Y esto no se dice, se demuestra. El hombre que intenta justificar sus actitudes, sus sentimientos, sus fracasos, intenta controlar la percepción de ello. Pero el estoico lo sabe. La percepción del otro es una de las pocas cosas que no está bajo nuestro control. Entonces, ¿por qué agotarte? Crees que ser transparente te salvará, pero en realidad se está desnudando emocionalmente delante de alguien que quizá no sepa qué hacer con su vulnerabilidad. Esto no es sensibilidad, es exposición innecesaria. Quienes son fuertes por dentro no necesitan explicarse por fuera. Claro que el silencio es más convincente que cualquier confesión dolorosa. Las mujeres no se enamoran de la claridad, se atraen mutuamente por el misterio, por duda, por la complejidad. Y cuando explicas todo, cuando te entregas en bandeja, matas este juego invisible del deseo. El deseo vive de lo que falta, de lo que escapa, de lo que intriga. Ser un enigma es más poderoso que ser un libro abierto. Un hombre estoico vive según sus valores, no la validación de los demás. Sabe que su deber es actuar con integridad, no convencer a nadie de ello. Epicteto dijo: no expliquéis vuestra filosofía, vívelo. Lo mismo ocurre con su masculinidad. No digas cuánto ha cambiado. Muestra con silencio la transformación. Al final, el hombre que se justifica demasiado es el mismo que suplica comprensión. Pero el estoico no te pide que le entiendas, simplemente sigue adelante, y en esa firmeza silenciosa construye un poder que no puede ser ignorado. Porque el mundo puede dudar de lo que dices, pero nunca de lo que transmites en silencio. Estar lejos puede ser la forma más intensa de estar presente. Suena contradictorio, pero es la esencia del estoicismo. El control llega cuando sueltas. Cuando desapareces con intención, no estás huyendo. Está ocupando un nuevo espacio, el de su memoria. Es allí, en el vacío, donde su presencia comienza a crecer. Porque cuando desapareces con dignidad, ella empieza a recordar con deseo. La ausencia debe calcularse, no impulsarse. No es desaparecer enfadado, es alejarse con propósito. Es decir, sin palabras: no estoy aquí para ser una opción. Su retirada no es un abandono, sino una declaración silenciosa de fuerza. Y esa fuerza la mueve, porque lo que se retira por sí solo otorga poder. Y el deseo femenino responde al poder, no a la insistencia. El hombre estoico sabe que la presencia excesiva se convierte en ruido. Tu ausencia estratégica te convierte en un recuerdo palpitante, un signo de interrogación en su mente, un eco que no silencia. Y cuando empieza a preguntarse por qué no vuelves, es señal de que has empezado a volver, no físicamente, sino emocionalmente, en sus pensamientos. No necesitas que ella te vea, necesitas que te sienta. Y esto solo ocurre cuando hay espacio.
Cuando hay silencio, cuando hay ausencia, su presencia constante era invisible, su ausencia estratégica se convierte en un grito interno, porque lo que desaparece sin fanfarria deja huellas profundas. Este tipo de ausencia es disciplina, es autocontrol. No es ceder al impulso de enviar un mensaje, como una foto, dar una señal. Es mantener la firmeza incluso cuando todo dentro de ti quiera romper el silencio. Y cuanto más te aferras, más creces. Porque el estoico no es quien no siente, él es quien siente, pero no se inclina. Su ausencia debería ser un puente hacia su evolución, no una estrategia de manipulación. A medida que te alejes de ella, acércate a ti mismo. Usa este tiempo para fortalecerte, para construir, para elevarte, porque cuando y si mira atrás, verá que no has dejado de andar, y no hay nada más magnético que un hombre que no se detuvo por nadie. La obsesión por recuperar a alguien suele ser una distracción para no enfrentarse al vacío interior. El hombre que corre tras ella, en realidad intenta alejarse de ella. Pero el estoicismo nos enseña que no hay a dónde huir, siempre estarás contigo mismo. Y mientras este tú sea frágil, nada a su alrededor se sostendrá. La verdadera misión no es respaldarla, es pertenecer de nuevo. El estoico no busca fuera lo que solo puede construir por dentro. Si se fue, puede que se llevara más que su propio cuerpo. Quizá hizo falta tu sentido de valor, tu energía, tu dirección. Pero todo esto aún puede recuperarse. No a través de promesas o estrategias amorosas, sino mediante la disciplina y la reconstrucción interior. Reconquistarse requiere valor, porque significa mirar tus fracasos sin culpa, pero con responsabilidad. Significa reconocer que has perdido el equilibrio, que has dado demasiado, que puede que hayas olvidado quién eras. Y ahora es momento de recordar, recoger los pedazos y formar una versión más fuerte, centrada y estoica. Es en este proceso de reconstrucción donde nace el verdadero poder. Empiezas a vivir no para impresionar, sino para evolucionar. Empieza a actuar no para llamar la atención, sino para sentirse en paz. Y es entonces cuando puedes sentir tu ausencia como un shock. Porque el hombre que conocía desapareció y alguien a quien quizá nunca valoró lo suficiente, emergió. Este nuevo tú no es una versión diseñada para conquistarte, es una versión que es suficiente, que se mueve por convicción, no por necesidad. Y esa autenticidad es irresistible, porque mientras muchos fingen fuerza, el estoico la construye silenciosamente, ladrillo a ladrillo. Al final, si vuelve, será por admiración, pero si no vuelve, no importa. Porque el hombre en el que te has convertido ya no vive para ser elegido, vive para vivir bien. Y esta es la reconquista que merece la pena. Puedes decir que estás bien, que lo has superado, que has seguido adelante, pero tu cuerpo lo delata todo. La postura caída, la mirada perdida, los gestos ansiosos, el cuerpo no miente. El estoicismo enseña que nuestro exterior debe reflejar el orden interior, y cuando este orden no existe, es en el cuerpo donde aparece el caos. No tiene sentido callarse si el cuerpo grita dependencia. Muchos creen que desaparecer de las redes o dejar de enviar mensajes es suficiente. Pero si se encuentran de nuevo con su ex por casualidad, todo se desmorona. Vuelve la inseguridad, la voz falla, la mirada flaquea. Esto se debe a que el hombre no ha cambiado por dentro, solo ha fingido cambio por fuera. El cuerpo es un reflejo del estado mental, y quien quiera ser firme ante el mundo, primero debe ser firme consigo mismo. El estoico camina con propósito. Sus hombros están levantados, su respiración es constante, su presencia impone respeto incluso en silencio. No necesita presumir. La tranquilidad que lleva en su cuerpo ya lo comunica todo. Y este lenguaje es el que realmente importa, porque el deseo femenino responde a lo que uno siente,
no a lo que se escucha. ¿Quieres que se dé cuenta de que has cambiado? Así que deja de intentar convencerla. Cambia tu energía, reeduca tu cuerpo, muévete con calma, habla con confianza, mírame a los ojos sin desviarte. No porque quiera impresionarla, sino porque es completo, porque se eligió a sí mismo, porque ya no depende de ser aceptado para sentirse válido. Marco Aurelio dijo: el alma se viste con el color de sus pensamientos, y su cuerpo, en consecuencia, también. Un hombre que lleva pensamientos de dignidad y autocontrol irradia esto en la forma en que se mueve, cómo se sienta, cómo ocupa el espacio. No suplica con la mirada, observa con firmeza, y eso es magnético. Al final no importa si te ve o solo oye hablar de ti, tu energía llegará antes que cualquier palabra. Y si es una energía de equilibrio, fuerza y desapego, esto la conmueve más que cualquier intento desesperado de reconquistar. Porque ahora tu cuerpo ya no suplica, él comunica: me he elegido a mí mismo. Ser indiferente no es fingir que no te importa. Ya no depende de eso para ser feliz. El hombre que actúa como si estuviera bien, pero en el fondo sigue esperando, solo cumple un papel. Y la mujer lo siente. La energía de la espera disfrazada se filtra en cada gesto, en cada mirada. El estoicismo enseña: o eres libre por dentro, o estás atrapado, incluso sonriendo. La verdadera indiferencia nace cuando superas el apego a la idea de la reconquista, cuando entiende que no es el premio, sino solo una de las experiencias que ha vivido en su vida. Y que su paz no está en tenerla de vuelta, sino en no perderse por nadie más. Este estado no es falso. Se conquista con dolor, disciplina y claridad. La mayoría de los hombres quieren parecer fuertes para provocar celos, arrepentirse o recuperar el control. Pero esto es manipulación emocional, y el estoico no. Se reconstruye a sí mismo, deja que el tiempo muestre en quién se ha convertido sin forzar nada. La verdadera fuerza no necesita ser vista porque se siente. Ser indiferente no es ser frío, es ser selectivo. Es entender que tu energía es sagrada y que ya no se desperdiciará en personas que no sabían cómo valorarla. La indiferencia sincera es un escudo para no volver al pasado, porque el hombre que aún guarda la esperanza secreta se traiciona en silencio. Pero el hombre que se ha liberado transmite esto en cada actitud. Puede que incluso vuelva, pero ahora quizás eres tú quien ya no lo quiere. Y eso es liberador. Porque muestra que su evolución no fue un teatro, fue real, y que su ausencia no era un movimiento, era un proceso de transformación, un proceso que te alejaba de él, pero te acercaba a ti mismo. Y es entonces cuando todo cambia. Cuando siente que ha perdido el control que tenía sobre ti, empieza a preguntarse dónde se equivocó. Pero ahora ya no importa. Porque el hombre que eres hoy ya no busca ser amado, busca ser completo. Y la indiferencia sincera es la señal de esta madurez. Esperar es ponerse en una posición de pasividad. Y la pasividad es el terreno fértil para la ansiedad, el arrepentimiento y el abandono de uno mismo. El estoicismo no te enseña a esperar las cosas, sino a actuar con virtud, independientemente del resultado. Un hombre estoico no se sienta en la puerta esperando a que vuelva. Construye una vida tan llena que, si vuelve, tendrá que preguntarse si aún queda espacio en ella. Tienes que entender, mientras esperas, estás emocionalmente atascado. La espera se paraliza, eso dificulta el progreso. Y el progreso es la única respuesta verdadera a la pérdida. Cuando te levantas y empiezas a actuar, retomas el movimiento de tu vida. Y un hombre en movimiento es un hombre vivo y uno deseable. Construir no es solo ocupar el tiempo, es crear significado. Es reorganizar tus hábitos, tus propósitos, tus metas. Ir al gimnasio no para subir fotos, sino para fortalecer tu cuerpo como templo de tu mente. Es estudiar, trabajar, planificar. No para enseñárselo,
sino para demostrarse a sí mismo que su vida no se detiene por nadie. El estoico sabe que todo lo que está fuera de su control debe dejarse al paso del tiempo, pero lo que hay dentro, tus pensamientos, acciones y hábitos, es tu responsabilidad, y ahí es donde se centra, no en el ex, sino en el siguiente nivel de ti mismo, porque esperar es depender de la situación, construir es ser libre. El hombre que construye se convierte en una referencia, no necesita perseguirlo, atrae. Porque la mujer que te vio en ruinas y ahora te ve edificado, empieza a cuestionar si realmente te conocía. Y esta duda es poderosa. Porque si has crecido tanto sin ella, ¿qué podrías construir junto a alguien a quien realmente valores? Al final, no necesitas que vuelva. Porque la persona en la que te convertiste, mientras ella estaba fuera, quizás sea exactamente quien deberías haber sido desde el principio. Y ahora lo entiendes. El estoico no espera un regreso. Camina hacia su propio destino. La paradoja del deseo es sencilla. Cuanto más te ofreces, menos valor tienes. Y cuanto más te retiras con propósito, más llamas la atención. Esto no es manipulación, es la naturaleza humana. El estoicismo lo entiende y lo enseña. Lo que siempre está a mano pierde su brillo. Por lo tanto, el hombre que quiere ser deseado debe aprender el poder del límite, la escasez y la distancia consciente. Ser necesitado es actuar por miedo. Miedo a perder, miedo a no ser amado, miedo a estar solo. Pero el estoico sustituye el miedo por la razón. Entiende que es mejor ser respetado desde la distancia que ser despreciado de cerca. Y que no hay nada más poderoso que estar ausente sin rencor, presente sin insistencia, constante sin ser predecible. No tienes que estar siempre para que te recuerden. De hecho, es justo cuando desapareces cuando empiezas a ocupar espacio en su mente. Cuando se dé cuenta de que has dejado de enviar mensajes, de dar me gusta, de demostrar, el silencio empieza a molestarte. Porque la ausencia controlada genera dudas, y la duda, si hay atracción, genera deseo. El error de la mayoría es intentar llenar el tiempo vacío con mensajes, demostraciones, pruebas de amor, pero lo que realmente llena ese vacío de forma efectiva es la ausencia consciente, es la retirada estratégica. Es el espacio que se deja a propósito. Es el silencio lo que grita, ya no estoy aquí para ti, estoy aquí para mí. El deseo femenino no se alimenta de lo obvio, sino de la tensión, de misterio, por la ausencia que duele, pero no duele, del hombre que aparece con intensidad, pero sabe retirarse con clase. Este equilibrio es lo que une. Eso es lo que encanta, es lo que mantiene viva la llama de la duda. ¿Sigue pensando en mí? El hombre estoico no pide atención. Él la inspira, porque su retirada no es huida, es fuerza. No actúa por necesidad, sino por claridad. Y eso, en sí mismo, lo hace más deseable que cualquier discurso, porque el deseo habita en lo que escapa, y el estoico sabe cómo desaparecer en el momento adecuado. Nada desestabiliza más que un silencio bien aplicado, un silencio cargado de significado, no de ira, de claridad, no de tristeza. El estoico sabe que la duda es una herramienta poderosa y que no tiene que ser plantada con palabras, sino con ausencia. Cuando te callas, creas espacio, y en ese espacio empieza a imaginar. Y la imaginación casi siempre es más intensa que la realidad. No deberías explicar por qué desapareciste, no debería anunciar que ha cambiado, no deberías publicar indirectos, debería desaparecer con la postura, porque cuando el silencio es genuino, se convierte en un espejo. Y en ese espejo empieza a ver lo que ha perdido. Empieza a preguntarse si sigues ahí. Y esta incertidumbre es el comienzo de la recuperación. No se trata de hacerla sentir insegura por venganza, sino de hacerla ver sola el impacto de su ausencia. No fuerzas nada, simplemente se retira. Y este gesto, aunque sencillo, tiene un peso emocional inmenso, porque es raro, porque es poderoso, porque viene de un lugar de dignidad,
no de orgullo herido. El estoico entiende que la duda es más efectiva que la explicación. Ese silencio pesa más que 1000 justificaciones. Ese misterio activa partes del deseo que la lógica no alcanza. Y que un hombre que desaparece sin prometer volver es más memorable que uno que suplica quedarse. Deja que el tiempo y la ausencia hagan el trabajo que nunca puedes hacer con palabras. Que se cuestione a sí misma. Que te preguntes si has seguido adelante. Que sienta en silencio cómo su ausencia crecía. Porque la duda, cuando está bien cultivada, puede ser el comienzo de un nuevo deseo. ¿Y si no vuelve? De acuerdo, porque este silencio servía, sobre todo, para que te escucharas a ti mismo. Para que te veas a ti mismo, para que te recuperes. Y el hombre que se escucha a sí mismo se ve y se recupera. No necesita las certezas de los demás. Vive en paz con sus propias verdades. El error más común es creer que tu valor aumenta cuando ella está cerca, que su atención es un reflejo de lo valioso que eres. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Tu valor es constante, inquebrantable e independiente de quien te ve o te valida. El hombre que se conoce a sí mismo no necesita la confirmación de nadie para sentirse completo. Cuando pones tu autoestima en manos de otra persona, te conviertes en un rehén de mensajes, respuestas, reacciones. Y un rehén nunca es admirado. El estoico es libre porque su base es interna. Sabe que es valioso no porque sea amado, sino porque vive con principios, propósito y presencia. Puede que se hubiera ido, y con eso tomó parte de su rutina, quizá incluso parte de su estado de ánimo. Pero no puedes tomar lo que has construido dentro. La firmeza de carácter no es transferible. Es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Y también es lo que atrae, en silencio, a quienes antes pensaban que dependías de ellos para ser felices. No corras tras la validación, corre tras la virtud. Un hombre virtuoso es como una roca en medio de la tormenta, intacto. Puede doler, sí, pero no cambia sus valores solo para complacer. No adapta su esencia para adaptarse a la vida de alguien. Está completo, aunque esté solo, y esa integridad es rara y por tanto valiosa. El estoico entiende que perder a una mujer no es fracaso. Fracasar sería perderse a uno mismo intentando mantenerlo. Ser abandonado no te disminuye. Lo que te disminuye es suplicar, arrastrarte, desfigurarte emocionalmente en nombre de un amor que ya no te reconoce. Su misión no es recuperar a nadie, es no abandonarse nunca a sí mismo. Al final, cuando entras en razón, te das cuenta de que no era tu sol, solo era una estación. Y ahora, con la firmeza de tu carácter, entiendes que no es ella quien te define, sino el hombre que eliges ser cada día. Eso es todo. Nadie puede quitártelo. Hay una línea muy fina entre querer ser notado y ser admirado. La mayoría de los hombres intentan llamar la atención publicando fotos con otras mujeres, forzando sonrisas, fingiendo felicidad. Pero el estoico no juega a ese juego. Entiende que provocar celos es señal de inmadurez. Y ese respeto es mucho más poderoso que la envidia. No necesitas presumir de compañía para que te noten. Solo tienes que vivir con propósito. El hombre que se reconstruye no busca audiencia, busca la paz. Y es precisamente esta paz la que tiene impacto. Porque esperaba a un hombre desesperado, pero encontró a alguien en ascenso. Y eso desarma, porque no es teatro, es evolución. El estoico no necesita demostrar que ha seguido adelante. Él realmente sigue. No monta escenas, construye los días, no publica para provocar, se transforma para vivir mejor. Y esa autenticidad es lo que realmente conmueve a quienes la dejaron. Porque, en el fondo, esperaba un guión predecible y cambiaste la narrativa. Cuando ve que no intentas causar revuelo, sino que simplemente vives ligero y estable, el respeto empieza a colarse.
Y donde hay respeto, el deseo puede renacer. Pero si no renace, está bien. Porque el respeto es suficiente para demostrar que no caíste. Simplemente tomaste otra dirección. Ser deseado es efímero, ser respetado es duradero. El estoico prefiere ser recordado como alguien íntegro que como alguien que jugó para ser visto. Se aleja con gracia, vive con disciplina y avanza con concentración. Y por eso le molesta, porque la verdadera fuerza es silenciosa. Al final, no se trata de que se les pase de menos, se trata de ser memorable. Y lo que marca a una mujer no es la envidia, sino la conciencia de que dejó escapar a un hombre que nunca tuvo que presumir para ser un gigante. El estoico es ese hombre. Lloraste, rogó, intentó entender en qué se había equivocado. Todo esto forma parte de ello. Pero el estoicismo te enseña que después de la caída viene la elevación. Y esta elevación no es ruidosa, es silenciosa, profunda y sólida. Cuando te reconstruyes, no es para mostrar que has ganado, sino para convertirte en alguien que nunca volvería a rendirse. Su vergüenza no necesita ser provocada. Te saldrá de forma natural cuando te des cuenta de que el hombre que antes suplicaba atención, ahora es Sina quien esperaba respuestas, ahora está muy fuera de su alcance emocional. Y eso duele. No por venganza, sino porque solo se dará cuenta de lo que perdió cuando sea demasiado tarde. El hombre estoico no quiere humillar a nadie, simplemente avanza con pasos firmes hacia lo que es mayor. Tu fortaleza no está en demostrar nada, sino en no permitir nunca más que te rompan por dentro. Y esta fortaleza es impresionante, porque no se ve a sí misma en palabras. Se siente en la presencia, en la energía, en la mirada. No tienes que decir nada. Tu evolución hablará por ti. Verá en tus ojos que has cambiado. Y este cambio silencioso genera incomodidad. Porque es entonces cuando se da cuenta de que el hombre que creía controlar ya no existe. Y lo que existe ahora, quizás sea alguien a quien ya no merece. Cuando te vuelves inquebrantable, ella no es quien decide si volver. Eres tú quien decide si aún queda espacio para quienes no te valoraron. Y esta inversión de roles es la consecuencia natural de su reconstrucción. Porque el poder siempre vuelve a quienes se vuelven completos. Al final, la vergüenza no es suya por haberte perdido. Es porque se da cuenta de que lo que rechazó es ahora exactamente lo que más admira. Pero el hombre estoico no guarda rencor, simplemente sigue firme, calmado e imposible de revertir. La búsqueda del deseo ajeno es una trampa disfrazada de motivación. Te moldeas, te esfuerzas, te transformas, pero todo esto con un enfoque en el otro. Y el estoicismo te advierte, vivir para impresionar es perder tu esencia. El hombre verdaderamente fuerte vive para sí mismo y por eso es admirado. No porque quiera serlo, sino porque no tiene por qué serlo. Cuando vives para ser deseado, cada una de tus decisiones pasa por un filtro. ¿Verá ella esto? ¿Notarás mi cambio? Y esta dependencia emocional contamina su evolución. Hace que todo sea artificial, forzado, frágil. Pero cuando vives para ser admirado, primero por ti mismo, todo cambia. Porque estás construyendo una vida con un propósito real. La admiración no se pide, está inspirada. Surge cuando vives con coherencia. Cuando tus acciones reflejan tus principios. Cuando no necesitas explicarte, porque tu vida es el argumento en sí. Eso es todo. Esto es raro. Es lo que separa a los chicos de los hombres, la necesidad de lo consciente. Los dependientes de los estoicos. Ya no tienes que querer que ella te desee, tienes que querer mirarte al espejo con orgullo. Duerme en paz con quien eres. Actúa con firmeza, incluso cuando nadie te está mirando. Porque el verdadero crecimiento ocurre en la oscuridad, en el silencio, en la soledad, y no en las historias. El deseo es volátil,
La admiración es profunda. El deseo va y viene. La admiración permanece. Y cuando se da cuenta de que ya no quieres atraerla, sino que te has convertido en alguien a quien cualquier mujer inteligente admiraría, su percepción cambia. Porque el hombre que no busca el deseo se vuelve raro y por tanto deseable. Al final, su misión nunca fue recuperarla. Era convertirse en alguien que nunca volvería a ser menospreciado por nadie, y ese alguien eres admirado incluso por quienes te dejaron. Pensabas que la victoria sería verla volver, arrepentida, pidiendo una segunda oportunidad. Pero el estoicismo te muestra otra verdad. La verdadera victoria es haberte encontrado en medio del dolor. Es para haber superado la necesidad de aprobación. Es haber entendido que ningún amor merece su propia destrucción. Y esta conciencia es liberadora. Puede que incluso vuelva, incluso puede que muestre interés. Pero ahora, el hombre que eres ya no está dispuesto a vivir de migajas emocionales, porque entendía que su dignidad vale más que cualquier relación y que el amor más sólido es aquel que comienza dentro de uno mismo. El estoico gana sin guerra, gana con conciencia. Ya no la necesitas para ver tu valor. Tú lo viste primero, lo reconstruiste, lo defendiste. Cada decisión tuya, cada silencio, cada renuncia, formaba parte del proceso. Y hoy mirar atrás no está mal, enseña, porque el dolor que una vez te arrastró hoy te impulsa. No se trata de orgullo, se trata de equilibrio. No guardas rencor, tú sigues lecciones. Y la más grande era, nunca te abandones para ser aceptado. Nunca más te anules para quedarte con alguien. Nunca vuelvas a vivir según otro corazón, mientras el tuyo sangre en silencio. La verdadera victoria es esta: caminar ligero, claro y autónomo, sabiendo que, independientemente de quién se quede o se vaya, te mantienes firme, permaneces entero, vives en paz con quien eres, y esa paz es invencible. Al final, la pregunta ya no es ¿volverá? La pregunta es ¿todavía necesitas que vuelva? Y si la respuesta es no, felicidades. Ganaste la batalla más dura, la que te enseñó a no perderte nunca más por amor.